¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un módulo que se llama Feature Engine y nos va a servir para representar variables categóricas con unos y ceros. Y lo más sorprendente es que este módulo va a identificar cuáles son esas variables categóricas. Entonces vamos a revisarlo con un ejemplo muy sencillo del Titanic. Aquí estoy instalando, justo acabo de terminar de instalar el módulo en Google Colab y les dejo esta misma instrucción en la caja de descripción del video para que ustedes lo puedan hacer. Aquí voy a aprovechar para importar pandas y el dataset del Titanic también les dejo la dirección de donde lo estoy tomando, que es de un repositorio de GitHub. Una de las columnas, bien, aquí la tenemos, es la de cabin, que yo la interpreto como si fuera un boleto, vamos a decirlo así, y con la posición y el número de donde estaban sentadas las personas. Aquí también me encontré una imagen donde pues nos puede quedar un poquito más claro. Vean los diferentes espacios que había. Por ejemplo, en la letra E, era este espacio de aquí. Y supongo que esos boletos justamente eran la posición en la que estaban ocupando. Pero en este momento nos va a servir para hacer esa categoría porque esa columna en particular pues tiene esas combinaciones de datos. Entonces vamos a revisar. Otra también que nos va a servir mucho es la de sexo y esta de embarked, que sería así como embarcamiento, supongo. Entonces, pues ya con esto les dejo también la liga a los datos como les había comentado, y aquí pues voy a empezar revisando las columnas del data frame, nada más para que lo tengamos muy pendiente. Recuerden que con df.columns lo podemos hacer y de ahí pues vamos a hacer un filtrado porque a lo mejor hay algunas columnas que no me van a ser de utilidad. Así que las columnas que voy a utilizar pues son entre las de Survive, que sería la de la predicción, y también están estas que podrían ser definidas como categóricas. Entonces, para ver cómo queda, aquí está. Y otra cosa que también voy a aprovechar de una vez es quitar los nans, que serían como el de la primera línea. Recuerden que son datos que no se tienen, o sea que no son un número. Y la parte de la categorización con el módulo de Feature Engine, pues si hay nans, no nos va a funcionar bien. Entonces, ya con esto que acabamos de hacer, vamos a revisar cuántos datos me quedan. No vaya a ser que se fueron la mayoría de los datos, que al menos tengamos unos para practicar. Y sí, nos quedaron 183 con las 6 columnas que habíamos dicho. Ahora, esto de la columna de cabin que les había comentado, voy a aplicar el de value counts, este método de pandas, para revisar más o menos cuántos hay de cada uno. Y vean, por ejemplo, aquí tenían, vamos a decirlo así, como si fueran boletos, aunque ahorita estaba viendo que hay una columna que literalmente se llama tickets. Pero vamos para el ejemplo, aquí nada más lo vamos a manejar como si fueran los boletos a las posiciones. Entonces, aquí hay 4DC, y lo que me va a servir un poquito más es extraer solamente las letras y dejar una nueva columna. Entonces con esas letras pues ya vamos a poder tener la posibilidad de hacer categorías como la división que les había mostrado del barco. Entonces aquí voy a utilizar una función muy sencilla que es str de string.extract, y lo que voy a hacer es todo lo que sea una letra. Entonces esta instrucción que están viendo ahorita en pantalla es la que justamente nos da ese resultado. Entonces lo voy a ejecutar y voy a revisar ahora cómo queda la columna después de haber hecho esa extracción. Y miren qué diferente. Por ejemplo, así se veía. Había una variedad de posiciones, pero lo que me va a ayudar un montón ahorita para presentarles el módulo sería esta extracción, y ahora sí contar con esas letras que nos indican más o menos dónde estaban ubicadas las personas. Y ahora otra cosa que voy a aprovechar de hacer, y ahorita les voy a mostrar cuando haga la encodificación, porque es retirar la columna de cabin, esta que tiene todas las combinaciones. Entonces voy a hacer eso y ya el data frame me va a quedar justamente así. Otra era la de embarked. Esa columna quiero mostrarles también cómo tiene la cuenta de valores, y vean cómo está bien definida. Solamente son 3, entonces pues con esos voy a trabajar. Ahora sí, una cosa que
vi que se estaban haciendo en los ejemplos de la documentación oficial es de una vez separar los datos en entrenamiento y prueba. Y recuerden que aquí tenemos un video muy reciente donde lo hacíamos. Entonces eso ahorita por lo pronto lo voy a hacer, solamente que les voy a mostrar esto que me gustó, que también es una forma diferente de hacerlo porque en el video trabajamos con iLok y aquí lo único que estoy haciendo para X es quitar survive. Si se fijan, de df.drop quitamos esa columna de survive porque justamente la voy a usar o en algún video próximamente como predicción y clasificación. Entonces eso va para la columna Y. Y bueno, aquí ya queda la división de los datos de entrenamiento y de prueba. Y si queremos revisar cómo se ven esos datos de entrenamiento, pues solamente ejecutamos aquí y ahorita nos lo va a mostrar. Entonces, otra cosa que cuando estaba trabajando me lo sugirió justamente Gemini es crear una copia de los datos de entrenamiento y de prueba. Y esto es lo que voy a hacer aquí abajo. Entonces, esas copias las voy a utilizar para encodificar los valores. Y esto de encodificar, pues va a ser la parte más sencilla. Fíjense nada más, aquí estoy en la línea 1 importando OneHotEncoder, que sería el método que me va a encodificar esas variables. Y aquí estoy escribiendo variables known porque no voy a definir, sino que voy a dejar que él solito las encuentre. Aquí se usa poner encoder, bueno, aquí se crea el objeto, eso es muy importante, en la línea 2. Después lo vamos a ajustar con los datos de entrenamiento y ya que hice ese objeto, voy a revisar cuáles variables utilizó o cuáles detectó que son como categóricas. Entonces recuerden que para entrenamiento nosotros tenemos todas estas. Y está una que se llama pClass, está la de edad y de ahí las categóricas debería demostrarme solamente el que lo seleccione como la de sexo, embark y cabinal, que es la columna que hicimos nosotros. Entonces vamos a revisar, ahí está, vean cómo las detectó, que por el algoritmo pues sería fácil porque las demás son de tipo numérica. Entonces bueno, pero de todas formas es una maravilla. Y ahora lo que vamos a hacer pues es justamente revisar cómo se ven los datos una vez que ya han sido codificados. Entonces para esto aquí voy a hacer un nuevo conjunto de datos que se va a llamar trainte code. O sea, eso de code nada más se lo puse para identificar que ya están codificados y que cuando está presente, por ejemplo, el género femenino me va a poner un 0. Cuando está ausente va a ser un 0. Y lo mismo para el caso de los boletos. Cuando estén presentes o cuando se hayan comprado una sección determinada, le vamos a poner un 1 y cuando no, un 0. Y esto lo voy a hacer sobre los datos de entrenamiento. Y aquí vean la diferencia. Estoy utilizando encoder.transform y de aquí solamente voy a imprimir pues los primeros datos porque pues van a ser muchos. Entonces vean cómo solito las columnas, estas dos primeras ni les hizo caso, pero por ejemplo para la de sexo pues está separando en dos columnas, está agregando para el caso de masculino y femenino, cuando está presente y cuando era masculino lo pone como un 1 y cuando no es como un 0. Lo mismo creó 1, 2, 3, 4, 5, bueno, todas estas columnas que ustedes están viendo para el resto de embarked y cabinal, poniendo un 1 y un 0 en cada caso, de que si está o no. Y eso mismo lo podemos hacer, pero ahora con los datos de prueba. Así que aquí ven que estoy utilizando test-t, lo estoy creando en un objeto que tiene ese -code nada más para identificar que ya son los datos que están codificados y ahora sí, con esto ya puedo trabajar esas variables categóricas que en un momento pues eran letras y ya vieron definidas, por ejemplo, como en el género o en el sexo, que es masculino o femenino. Pues muy bien, llegamos al final del video. Espero que les sea de utilidad y si así fue, les agradecemos mucho su valiosísimo like. También recuerden que pueden suscribirse al canal para que siempre tengan a la mano los videos cuando ustedes lo necesiten. Pues ahora sí, les mandamos un saludo muy fuerte desde México. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.